Con esto ya hemos clasificado a las sustancias como simple o compuestas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vayamos con el siguiente punto. Los estados de agregación de la materia. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de los estados de agregación de la materia, tenemos tres estados de agregación, que son los que comúnmente vemos, ¿ya? Y un cuarto estado, que es el estado plasmático, ¿de acuerdo? Primero tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Nosotros debemos llamarle estados de agregación molecular de la materia, ¿ya? Pero para ahorrarnos tanto término, simplemente le llamamos estados de la materia, ¿ya? Y es porque la materia puede existir en cualquiera de estos tres estados, el sólido, el líquido o el gas, ¿correcto? Es estado sólido, por ejemplo, el hielo, ¿no? Que es agua en estado sólido, es líquido, el agua en estado líquido, ¿no? O gaseoso, por ejemplo, el vapor de agua. Cuando tú hierves agua, por el pico de la tetera, sale vapor, ¿ya? Y el estado plasmático es un estado muy particular de la materia, ¿ya? En donde tú vas a encontrar partículas de carga positiva y carga negativa, ¿ya? Y por lo general son temperaturas muy altas a las que tú encuentras esto. Por ejemplo, ¿en dónde lo vas a encontrar? En los rayos, ¿ya? En los rayos, ahí vas a encontrar al estado plasmático. O en la lava. La lava se encuentra en estado plasmático. O, por ejemplo, el sol. El sol también se encuentra en estado plasmático. Entonces, los tres estados típicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso. Y en teoría, ¿ya? En teoría, todo cuerpo debería encontrarse en cualquiera de esos tres estados, o sólido, o líquido, o gaseoso, ¿correcto? Mientras que el estado plasmático o plasma, ¿ya? Es un estado particular en donde tú vas a encontrar como un sistema gaseoso de partículas positivas y negativas, por lo general a una temperatura muy, muy elevada. ¿Ya? Ejemplo, habíamos dicho el sol, ejemplo, la lava, o ejemplo, habíamos dicho un rayo, ¿no? Los rayos se encuentran en estado plasmático. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, consulta o comentario, chicos? No, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, acá tú tienes el agua en estado sólido, que le llamamos hielo, ¿no? Acá tú tienes el agua en estado líquido, y acá tú tienes el agua en estado vapor. Te había dicho que, por ejemplo, cuando tú hierves el agua, lo que sale por el pico de la tetera es vapor de agua, ¿ya? Y lo que yo tengo por aquí vienen a ser el estado plasmático, el plasma, ¿ya? Ahora bien, características de los estados de la materia, ¿ya? A nivel macroscópico, o sea, a nivel grandote, ¿ya? A nivel grandote, ¿cómo nosotros podemos observar a la materia? Tenemos los tres estados, ya sabes, el sólido, el líquido y el gas, ¿ya? Los sólidos tienen forma y volumen definido. Ejemplo, esta taza es sólida, ¿no? Tiene una forma y tiene un volumen definido. Yo no puedo comprimirla, no puedo expandirla, ¿no? Tiene forma y volumen definido. Un líquido tiene volumen definido, pero su forma no es definida. Profe, ¿cómo es eso? Ya mira, si tú tienes agua en una botella de 1 litro, ¿ya? El agua, ¿qué forma tiene? Chicos, si tú tienes agua en una botella de 1 litro, ¿el agua qué forma tiene? ¿De la botella? Botella, pues, ¿no? Pero si tú toda esa agua la pasas a una jarra, ¿ya? Ahora el agua, ¿qué forma va a tener? De la jarra. Jarra, ¿correcto? Pero en esta botella tú tenías 1 litro de agua y cuando todo lo pasaste a la jarra, ¿cuánto vas a encontrar en la jarra? ¿Qué volumen? También 1 litro. Porque si había 1 litro en la botella, ahora vas a encontrar 1 litro en la jarra, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener lo siguiente, que los sólidos, la forma y el volumen es definido. En los líquidos, la forma no es definida, pero el volumen sí es definido. El líquido adopta la forma del recipiente que lo contiene, ¿de acuerdo? En el caso de los gases, ni la forma ni el volumen es definido. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si tú inflas un globo, ¿ya? El gas, ¿qué forma va a tener?
Si tú inflas el globo, ¿Del globo? globo, ¿no? Si tu globo es redondo, entonces va a tener forma redonda. Si el globo es de forma de salchicha, vas a tener un globo en forma de salchicha, ¿de acuerdo? Entonces, vas a tener que el gas no tiene forma ni volumen definido. Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. Tú comprimes un gas o tú puedes expandir un gas, a diferencia de los sólidos y de los líquidos. Entonces, en los sólidos, su forma y su volumen, ¿cómo es? En los sólidos, forma y volumen definido. En los líquidos, el volumen y la forma. ¿Los líquidos tienen forma definida? ¿Sí o no? ¿Los líquidos tienen forma definida? ¿Qué tú dices? No, ¿verdad? Los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿de acuerdo? Y en el caso de los gases, ¿ya? Los gases no tienen ni forma ni volumen definido, ¿de acuerdo? Ahora, importante, si tú ves a las partículas de un sólido, todas se tocan entre sí y están muy ordenaditas. Por eso es muy difícil que estas se puedan acercar o se puedan alejar. No se comprimen ni se expanden. En el caso del líquido, también las partículas se tocan una con respecto de otra, pero tienen libertad, por eso pueden moverse, ¿de acuerdo? Por eso los líquidos fluyen. En cambio, en los gases, las partículas están completamente separadas, completamente desordenadas. Entonces, por eso los gases, como están muy separados, se pueden acercar y el gas se comprime, o se pueden alejar y el gas se expande, ¿de acuerdo? Entonces, los gases se comprimen o los gases se expanden, ¿de acuerdo? Entonces, los sólidos, ¿ya? Los sólidos tienen forma y volumen definidos. En el caso de los líquidos, su volumen es definido, pero adoptan la forma del recipiente que lo contiene. Y en el caso de los gases adoptan la forma del recipiente que lo contiene y se pueden comprimir y se pueden expandir. En el caso de los gases se difunden muy rápidamente. Por ejemplo, si tú te echas perfume, ¿lo notarán o no? No. ¿No? Si tú te echas perfume, ¿no lo notan? ¿Qué perfume utilizas? Ah, sí lo notan solamente por el olor. Por el olor, claro. O sea, ellos no pueden ver que te echaste perfume, definitivamente, pero sí lo van a percibir, ¿no? ¿Cómo lo perciben? Lo acabas de decir, por el. ¿Cómo lo perciben? Por el olor. Por el olor. Entonces tú te echas perfume, ¿no? Te echas perfume y lo que va a ocurrir es, ¿quién se echó perfume? ¿Y por qué razón? Porque los gases empiezan a moverse. La palabra correcta es se difunden desde una zona de alta concentración hasta una zona de baja concentración. Eso se conoce con el nombre de difusión gaseosa, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los líquidos también se difunden, pero lo hacen más lentamente, ¿ya? Los gases se difunden con bastante, perdón, los líquidos se difunden con bastante lentitud. En cambio, los sólidos no se difunden, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿los sólidos tienen forma definida o forma variable? Definida. Definida. ¿Los líquidos, forma definida o forma variable? Forma del recipiente. La forma del recipiente que los contiene. Y los, Lo contienen. claro, y los gases, ¿forma definida o forma variable? No, no es definido. No es definido, claro, porque los gases también adoptan la forma del recipiente que lo contiene, ¿correcto? Los gases se pueden comprimir o se pueden expandir. Los líquidos no se pueden ni comprimir ni expandir, ¿ya? Y los sólidos, ¿ya? No se, tampoco ni se comprimen ni se expanden porque las partículas están muy quietas entre sí. Importante, mira, los gases son fluidos, pueden fluir de un lugar hacia otro. Si tú, por ejemplo, haces un hueco a un globo, el gas sale, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los gases pueden fluir. Fluyen de un lugar de alta presión a otro de baja presión. Los líquidos también. Si tú abres tu caño, ¿ya? Y pones la manguera, el agua va a empezar a circular a través de la manguera. Va de un lugar de alta presión a otro lugar
de baja presión, ¿ya? Y los sólidos no son fluidos, no pueden desplazarse de un lugar hacia otro, ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Preguntas, consultas, comentarios? No, profe. Ya. ¿Qué significa esa X, Jimena? ¿Todo bien o todo mal? Que no tengo preguntas, profe. Perfecto, like. Me debe salir mi like, no me sale mi like. Ya, entonces, ahora, a nivel molecular, ¿ya? Pasa lo siguiente. Existen dos tipos de fuerzas. Las fuerzas de atracción, que se llaman cohesión, y las fuerzas de repulsión, ¿ya? La fuerza en un sólido predomina la atracción sobre la repulsión. En los gases predomina la repulsión, ¿ya? Y en los líquidos hay un equilibrio entre atracción y repulsión, ¿de acuerdo? En el caso de los sólidos, las partículas se encuentran muy ordenadas. En los sólidos predomina el orden. En los gases, ¿qué predomina? Si en los sólidos predomina el orden, en los gases, ¿qué predomina? El desorden. Desorden. Y en los líquidos no hay ni orden ni desorden, ¿de acuerdo? Eso es lo que vas a encontrar. Entonces, esas son las características que tú encuentras en los tres estados de la materia, en el sólido, en el líquido y el gaseoso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? Si no hacen preguntas, yo les hago preguntas, ¿eh? Una de dos, ustedes deciden. O preguntan o pregunto. Nada, ya. Continuemos. Cambios de fase. ¿Ya? Es justamente. Sublimación, fusión, vaporización, solidificación, condensación, sublimación inversa. Fin. Claro. Eso es lo que vas a encontrar tú entre los estados de agregación de la materia, ¿ya? Cuando el sólido pasa a líquido o el líquido pasa a vapor, ¿de acuerdo? Sólido pasa a líquido o líquido pasa a vapor, ¿ya? Entonces, de sólido a líquido, ¿el cambio cómo se le llama? Fusión. De líquido a vapor, ¿cómo se le llama el cambio? Vaporización. Vaporización, correcto. De vapor a líquido, ¿cómo se le llama el cambio? Condensación. Condensación. Y de líquido a sólido, ¿cómo se le llama el cambio? Solidificación. Solidificación. De sólido a líquido, por ejemplo, cuando el hielo se derrite. Cuando el hielo se derrite, pasas de sólido a líquido. Fusión. Fusión del agua. ¿Ya? Si tú pasas del hielo perdón, del líquido a vapor, por ejemplo, cuando hierves agua en la tetera, ¿ya? Y sale el vapor por el pico de la tetera, ahí hablas de vaporización. Pasa de líquido a vapor, vaporización. Ahora, si tú el vapor lo pasas a través de una tapa fría, por ejemplo, cuando tú hierves fideos para hacer fideos, tallarines, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la tapa tú vas a encontrar cómo el líquido empieza a depositarse, ¿ya? Es como si fuera de repente que él estuviera sudando, pero no es que está sudando, sino que el agua se condensa, ¿ya? El agua se condensa. Y luego cuando tú vas de líquido a sólido, ¿ya? Por ejemplo, cuando se genera el hielo, estás hablando de la solidificación, ¿correcto? Del líquido a sólido estás hablando de la solidificación. Entonces, esos son los tres estados comunes, ¿ya? Por lo que en general pasa la materia, de sólido a líquido, de líquido a vapor y viceversa. Pero también hay cambios directos. Por ejemplo, puede ser que el sólido pase directamente al vapor. ¿Cómo se llama al cambio directo de sólido a vapor, muchachos? Sublimación. Sublimación. Sublimación directa o simplemente sublimación. ¿De acuerdo? Ejemplo, el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono en fase sólida. Y si tú lo dejas a la intemperie, se empieza a formar un hito. ¿Ya? Vapor. No se vuelve líquido nunca. ¿Ya? Ese cambio directo de sólido a vapor se conoce con el nombre de sublimación directa o simplemente sublimación. ¿Quién más lo tiene? Lo tiene la naftalina, lo tiene el alcanfor.
Esas pastillitas que tú colocas en el baño, no sé si ustedes colocan pastillas, hay unas pastillitas de sólidas que van en el baño, cerca del inodoro. Entonces, en un momento aromatiza, pero luego desaparecen las pastillitas, ya no están. ¿Qué es lo que ocurrió? El sólido se convirtió en vapor, vaporización, ¿de acuerdo? Ahora lo contrario, la sublimación inversa. La sublimación inversa tiene otros dos nombres. También se va a llamar, vamos a llamar aquí, la sublimación inversa, también recibe el nombre de, voy a ponerle acá, deposición, ¿ya? O también recibe el nombre de compensación, ¿ya? Deposición o compensación. Entonces, esos son los tres cambios de fase que vas a encontrar y los cambios directos, ¿ya? Entonces, para este caso, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Todo bien? Ya, listo. Entonces, hacemos un repaso de todo, porque ya nos viene la parte de las preguntas, ¿ya? Hacemos un repaso de todo por mientras, ¿ya? Consulta. Cuando tú hablas de materia, ¿ya? Materia tiene dos propiedades, ¿ya? ¿Cuáles son las dos propiedades que tiene la materia? Masa y Más volumen. base, volumen. Masa y volumen. Son las dos propiedades principales que tiene la materia. ¿La materia se puede dividir o no se puede dividir? Sí se puede dividir. Sí, se puede dividir. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que la materia es continua o es discontinua? No es Es continua. discontinua. Discontinua. La materia es discontinua, ¿de acuerdo? O sea, yo la puedo dividir de porciones muy grandes a muy pequeñas. Ejemplo, el agua de mar. El agua de mar yo la puedo llevar de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Por ejemplo, si esto para mí es el agua de mar, lo puedo llevar a un vaso con agua, ¿no? Luego, este vaso con agua, que es el cuerpo, lo puedo llevar a partículas, que son las gotas de agua, ¿no? Luego, a esto yo lo puedo llevar a su mínima expresión, que sería la molécula del agua. Y la molécula del agua está formado por dos elementos químicos. ¿Cuáles son los elementos químicos que conforman el agua? El hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Qué son átomos? ¿Qué significa la palabra átomo, muchachos? Indivisible. Claro, la palabra átomo significa sin división o indivisible, pero los átomos sí se pueden dividir, ¿cierto? Estas son Sí. las partículas más pequeñas. ¿Qué partículas más pequeñas tienen los átomos, por ejemplo, chicos? Protones, electrones y neutrones. Protones, electrones y neutrones. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. Positiva. ¿Los electrones qué carga tienen? Negativa. Negativa. ¿Los neutrones tienen carga o no tienen carga? No No tienen tienen carga. carga. No tienen carga, ¿correcto? Los electrones no tienen, los neutrones no tienen carga. ¿Hay otras partículas además de los protones, neutrones y electrones? Sí. Sí. ¿Y otras partículas más pequeñas que los protones, neutrones y electrones? Sí. Por ejemplo, los, ¿cómo hacen los patos? Quark. Quarks, correcto, los quarks. Es así. Es más, el nombre que van a tener estas partículas, aunque parezca increíble, es justamente ello. O sea, esas partículas más pequeñitas reciben ese nombre, quarks, así, que es como el sonido, la onomatopeya que hace el pato, los quarks, ¿ya? Pueden ustedes verificar qué cosas son los quarks, la manera de que ustedes traten de investigar de qué se trata él, ¿ya? Ahora, ¿cómo clasificamos a la materia? La materia la clasificamos en dos grandes grupos. O es un material homogéneo o es un material heterogéneo. Si es uniforme, ¿ya? Si es uniforme, ¿qué sería? ¿Homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Y si no es uniforme, es Heterogéneo. heterogéneo. Y es heterogéneo, sí o sí, es una mezcla heterogénea. Ejemplo de una mezcla heterogénea, chicos. Agua y Agua azúcar. con aceite. Aceite, el agua con arena, una ensalada de frutas, por ejemplo, la arena con limaduras de hierro, ¿no? Ahí tú puedes visualizar la arena con limaduras de hierro, ¿cierto? En el caso de una mezcla homogénea, ¿ya? O perdón, de material homogéneo, puede dividirse en dos grandes grupos. O es una mezcla homogénea o es una sustancia. Si es una mezcla homogénea,
como su nombre lo dice, es uniforme. Ejemplo de una mezcla homogénea, chicos. El aire. El aire, ¿no? El aire tiene dos componentes principales. ¿Cuáles son los componentes principales del aire? El nitrógeno. ¿Y él? El oxígeno. El oxígeno. Claro, el primero es el nitrógeno y el segundo es el oxígeno. Nosotros necesitamos el oxígeno para vivir. El oxígeno es el que nos ayuda a vivir. El nitrógeno está ahí, siempre ingresa a nuestro cuerpo. Aunque tú no lo hayas notado, cada vez que tú respiras, ¿qué ingresa a tu cuerpo? Nitrógeno y oxígeno. ¿Ingresa más nitrógeno a tu cuerpo que oxígeno? Profe, ¿en serio entra nitrógeno? Sí, pero del que dependemos nosotros es del oxígeno, ¿de acuerdo? Otra mezcla homogénea sería, por ejemplo, una salmuera. ¿Qué es una salmuera, chicos? Agua con sal. Agua con sal. Por ejemplo, el agua de mar es una salmuera porque es agua salada, ¿correcto? En el caso de las sustancias son cuerpos químicamente puros, ¿ya? Las sustancias son cuerpos químicamente puros. Son cuerpos que van a tener, que pueden dividirse en dos grandes grupos. Son sustancias simples o sustancias compuestas. Las sustancias simples, tú las ubicas, o sustancias simples también son llamadas elementos químicos. ¿Y dónde están organizados todos los elementos químicos, sin excepción? En la tabla periódica. Claro, en la tabla periódica, ¿correcto? Y los compuestos químicos vienen a ser la unión o la combinación, es la palabra correcta, de dos o más sustancias simples, ¿de acuerdo? Ahora, si yo quiero separar a una mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, yo voy a utilizar métodos físicos. Por ejemplo, hace un rato te pregunté, ¿cómo separo yo el agua del aceite? ¿Cómo separas el agua del aceite? ¿Se evaporaba? Podría ser, pero también podría ser que el término se llama decantación. O sea, lo dejas en reposo, ¿ya? Y cuando tú lo dejas en reposo, lo que va a ocurrir es que se separan por densidad. ¿Quién va abajo, el agua o el aceite? El aceite. El agua. Abajo va el agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene mayor o tiene menor densidad. Mayor. Mayor densidad, correcto. Y arriba va el aceite porque tiene menor densidad. A eso se le llama decantación. Es igual cuando tú dejas en reposo agua con arena, ¿ya? El agua queda arriba y la arena queda abajo. ¿Por qué? Porque la arena es más densa, es más pesada, ¿correcto? Ahora, si yo tengo salmuera, ¿cómo yo separo el agua de la sal? ¿Cómo se separo? Evaporándolos. Por Por evaporación. evaporación, ¿no? Entonces, evapora, se va el agua, queda la sal, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, del alcohol, ¿cómo separaría el agua del alcohol? Tiene un nombre particular. Profe, no lo escuché bien. ¿Cómo Sí, profe, se trabó. a la separación de agua y alcohol? ¿Me escucharon? ¿O no? No lo escuché No, bien. profe. ¿No se escucha bien? No, no me mientan. Dígame que sí se escucha bien. Sí se Separa. escuchó bien, profe, pero en ese momento se paró. Ah, en algún Sí. ya, pero debe ser de repente por la señal de su internet, creo, ¿ah? Porque yo estoy muy bien con mi señal de internet. Tengo un montón de ramitas acá, ¿ya? Entonces, digamos, si tú separas o si tú quieres separar el agua del alcohol, ¿qué método utilizas? ¿Qué método utilizas para separar el agua del alcohol? Utilizas, La destilación. excelente, la destilación. Perfecto. Ahora, si tú tienes una sustancia, ¿ya? Una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Si tú quieres definir qué cosa es una sustancia es un cuerpo químicamente puro, ¿ya? Y una sustancia se puede separar en dos grandes grupos. ¿Es una sustancia simple o es una sustancia compuesta? Las sustancias simples o elementos químicos, los elementos químicos todos, ¿dónde están organizados?
En la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿de acuerdo? Las sustancias compuestas es la unión o la combinación de dos o más sustancias simples. Por ejemplo, el agua está formado por dos elementos químicos. ¿Cuáles son los elementos químicos que forman el agua? H2O. El hidrógeno y el Oxígeno. oxígeno. Perfecto. Ahora, haciendo un recuento, si tú tienes una mezcla, es la unión de dos o más sustancias puras. Agua y aceite, agua y arena, agua y sal, agua con, o el aire, por ejemplo, o el bronce, que es cobre con estaño, por ejemplo, ¿ya? Los componentes mantienen sus propiedades. Te lo demostré, por ejemplo, si tú tienes agua con sal, si evaporas el agua, ¿quién te queda abajo? La sal. Sol. ¿No? O sea, significa que el agua no dejó de ser agua ni la sal dejó de ser sal. Se pueden separar por métodos físicos. Ejemplo, la destilación. Ejemplo, la decantación. Ejemplo, la evaporación. ¿Ya? Y tienen composición variable. ¿Qué significa? Que no está definido cuánto tú necesitas de cada componente. Ejemplo, si yo tengo agua azucarada, yo puedo formar agua azucarada echando una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de azúcar o 3 cucharadas de azúcar, es indiferente. Al final el agua va a ser dulce, ¿cierto? Pero la pregunta, ¿las tres tienen el mismo dulzor? No. No, las tres no tienen el mismo dulzor, porque en una agregaste más azúcar y en otra agregaste menos azúcar. Entonces se dice que su composición es una composición variable, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de las sustancias se separan en dos grandes grupos, sustancias simples o sustancias compuestas. Las sustancias simples son elementos químicos, y ya te dije que los elementos químicos, todos, ¿dónde están distribuidos? En la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿correcto? Y en el caso de las sustancias compuestas, resultan de la combinación de dos o más sustancias simples, ¿ya? Una sustancia simple está formada por un solo tipo de átomos. Acá, por ejemplo, todos son oxígenos, ¿no? En la sustancia compuesta, por más de un tipo de átomos. Átomos de carbono, átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno, ¿correcto? A las sustancias simples también se les llama elementos químicos. A las sustancias compuestas se le llaman compuestos químicos. Una sustancia simple o un elemento químico está representado por símbolos. Ejemplo, símbolo del hidrógeno, símbolo del oxígeno, símbolo del carbono. ¿Ya? Una sustancia compuesta se representa por fórmulas químicas. Por ejemplo, esta es la fórmula de ¿quién? ¿Cómo se llama esta sustancia? Del agua. Agua. ¿Y cómo se llama esta sustancia? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono, perfecto. Entonces vas a tener el agua, vas a tener el dióxido de carbono. Son compuestos químicos, ¿ya? ¿Y cómo yo logro separar a las sustancias, a las sustancias, en este caso compuestas, en sustancias simples por reacciones químicas? No hay otra forma. Por ejemplo, si yo tengo el agua, ¿no? Puedo hacer electrólisis y la electrólisis permite que esto se separe en hidrógeno más oxígeno, de esa manera. Entonces, aquí he logrado separar una sustancia compuesta en sustancias simples.